Yo he sido crítico desde el 68, carajo, ¿no? El 68 fue el parteaguas en mi vida, ¿no? Y pues sabía que tenía que prepararme en la perspectiva de tratar de incidir en algo, en cambiar este país. Y la bronca es de que, bueno, pues uno sigue intentando, ¿no? A partir yo de mis escritos, ¿no? De mis charlas, de mis clases, ¿no? Tratando de generar conciencia en torno a la gravedad problemática en la cual estamos y seguimos desgraciadamente. Este, sí, pues repito, yo voté por López Obrador, ¿no? Y yo sabía que desigualdad en el ingreso y la riqueza en México, una propuesta de cálculo de Miguel de Castillo Negrete. Este artículo resalta las diferencias entre los datos del sistema de cuentas nacionales y los datos de las encuestas de ingreso-gasto de hogares, que son muy diferentes los datos entre estas dos fuentes de datos. Dice, como se puede comprobar al analizar las encuestas de ingreso y gastos de los hogares, las familias no reportan la cantidad total de sus ingresos, ¿no? Este ejercicio se da principalmente en los hogares más ricos y en las percepciones de renta de la propiedad. O sea, sí, estas encuestas, la gente siempre dice menos de lo que gana, ¿no? Dice, los investigadores que estudian la pobreza en el mundo rechazan realizar algún tipo de ajuste. O sea, sí, pues si sabes tú que están subestimados los datos, entonces los investigadores no realizan los ajustes correspondientes. Dice, en especial si se asigna el ingreso faltante entre todos los hogares, incluyendo los más pobres, es decir, si el ajuste es neutro con la distribución, ¿no? O sea, se trabaja con los datos existentes y no hay ajustes al respecto. Dice, se debe tomar en cuenta, dice el autor, que los estudios de la distribución del ingreso que consideran adecuado el monto de las percepciones de las encuestas y por lo tanto no realizan ningún ajuste, están asumiendo implícitamente que el ingreso nacional del país no ha crecido o se ha reducido. Sí, dice, porque la bronca es que en estas encuestas de ingreso-gasto, los datos te dicen que la economía no ha crecido o se ha reducido, ¿no? Dice, si bien el desempeño de la economía en México ha sido bajo para las necesidades que el país enfrenta, es difícil aceptar que la economía ha reducido su tamaño, evidenciando que, pues, que estos datos no reflejan la realidad. Dice, todo parece indicar más bien que las encuestas de hogares han registrado año con año un ingreso cada vez menor. Dice, el ingreso corriente total de los hogares, con base en la construcción tradicional oficial del INEGI, muestra una fuerte concentración. Dice, mientras que en el 2012 el 35% del ingreso se concentró en el 10% más rico, el 10% más pobre tan solo sumó el 1.8% de los ingresos totales. Dice, por cada peso que percibió en promedio la décima parte de los hogares más pobres del país, el 1% más rico ganó 47.5 pesos, ¿no? Ahí vemos la gran diferencia, ¿no? O sea, como el 1% más rico gana 47.5 veces más que, la décima parte de los hogares más pobres, ¿no? Dice, y el coeficiente de Gini ascendió de 0.45 en ese año, nivel que ubicó a México junto con Chile como el peor país en materia de desigualdad en el ingreso entre los miembros de la OECD, ¿no? Dice, esta investigación, o sea, la investigación del autor, dice, muestra que la situación es aún más crítica, ¿no? O sea, es más profunda que esa desigualdad. Dice, las cifras ajustadas del ingreso corriente total de los hogares a partir del procedimiento de ajuste propuesto arrojan una desigualdad mayor. O sea, él ajustó los datos, ¿no? Dice, en el 2012, el 10% de los hogares más acaudalados concentró el 62% del ingreso total, ¿no? O sea, cómo se incrementó tremendamente la concentración del ingreso en el 10% más alto.
mientras que el 1% más rico, o sea, dentro de ellos, en promedio, dice 253 veces más que el 10% más pobre, ¿no? O sea, no era 47.5 veces, sino 253 veces más, ¿no? Que el 10% más pobre. Dice, y el coeficiente de Gini se elevó en este año al 0.68, ¿no? A diferencia del 40 y tantos por ciento que se tenía, o sea, con los datos anteriores, ¿no? Y hay que recordar que cuando el coeficiente de Gini se acerca a 1, pues hay mayor desigualdad, ¿no? Dice, se puede afirmar que el aumento en la desigualdad se ha dado a pesar de los diversos apoyos que el gobierno ha dado a las personas pobres por medio de los programas sociales de Procampo, Oportunidades, Progresa, etcétera, ¿no? Y los programas de adultos mayores, ¿no? Así como del ingreso por remesas que muchos hogares han recibido las familias que trabajan en Estados Unidos. Sí, es decir, vemos cómo efectivamente los programas sociales no te revierten la creciente desigualdad del ingreso, no te encaran los problemas de pobreza. Y el gobierno actual piensa que con su política social, de adultos mayores, construyendo el futuro, etcétera, ¿no? Va a ir el ingreso de abajo hacia arriba. Y pues no, la política social se enmarca dentro de la austeridad fiscal. Hay una redistribución del ingreso y del presupuesto, mejor dicho, y esta redistribución del presupuesto, repito, no te revierte, o sea, esta política social, el desempleo derivado de la contracción de la inversión pública y de otros gastos que el gobierno realiza para apuntalar los programas sociales. O sea, decíamos, en un contexto de déficit de comercio exterior, de caída de exportaciones, caída del consumo y la inversión privada, es para que el gobierno incremente el gasto público deficitario en favor de la producción, del empleo, para así contrarrestar la caída de la actividad económica. Y esta programa social no te está incrementando el consumo, no te está incrementando la demanda, no te está reactivando la economía, sino sigue la contracción económica, sigue el desempleo y por lo tanto te sigue agudizando la desigualdad del ingreso. Repito, situación que se ha venido dando, ¿no?, con todas estas políticas neoliberales desde los 80 hasta la fecha, ¿no?, evidenciando que no hay transformación alguna en el gobierno actual con esa política social. O sea, todos los gobiernos, hemos dicho, incrementan su presupuesto de bienestar social. Todos los gobiernos lo hacen. Y no obstante, sigue la pobreza y la desigualdad del ingreso derivado de la misma política de austeridad fiscal, de las altas tasas de interés, de el libre comercio, de la libre movilidad de mercancías y capitales, que nos han llevado, repito, al menor crecimiento, la menor generación de empleo, menores salarios, con los resultantes de mayor desigualdad del ingreso. ¿Comentarios? Creo que al final llegamos a la conclusión que había dicho usted al principio, que ningún programa social va a solucionar los efectos que deja el sistema económico. Sí. Profesor, entonces, en su opinión, lo que se gasta en programas sociales debería de canalizarse a conseguir el pleno empleo. Mira, de hecho, dentro de la teoría moderna del dinero, donde yo me ubico, ellos señalan que las políticas de pleno empleo deben de, o sea, el gobierno debe gastar lo suficiente para crear condiciones de pleno empleo, ¿no? Sí, porque viene la pregunta, ¿qué tanto gasto público deficitario? Y te dicen, el suficiente para generar pleno empleo, siempre y cuando no generes inflación y no generes presión negativa sobre el sector externo. Sí, porque los críticos de la teoría moderna del dinero dicen, no, es que eso de recurrir al dinero para financiarte genera inflación. Y no, todo depende de dónde canalices el gasto. Si tú vas a generar pleno empleo en la esfera productiva para incrementar la producción de granos básicos
para incrementar la producción de bienes de consumo salarial en la industria manufacturera, pues vas a incrementar la productividad de la producción y para satisfacer la mayor demanda derivada de los ingresos del pleno empleo, y así evitarías presiones inflacionarias y presiones negativas sobre importaciones y sobre el déficit de comercio exterior, ¿no? Entonces, y luego te dicen, en el momento en el cual tú estás generando pleno empleo, pues ya no es necesario muchos programas sociales. ¿Por qué? Porque esta población marginal, excluida, se va a estar integrando a la política de empleo, ¿no? Entonces, eso te va a permitir que eliminar muchos programas sociales, ¿no? Ok, tú puedes seguir manteniendo los programas sociales a los minusválidos, a la gente de la tercera edad, ¿no? Pero hay otros, repito, estos de sembrando vida, ¿no? O sembrando árboles o la fregada, o los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Pues pasarían al pleno empleo, ¿no? Entonces, ese presupuesto, repito, iría a la política de pleno empleo. Pero la bronca es la siguiente, lo que hemos venido diciendo, ¿no? A lo largo del curso. La política fiscal, desde hace tiempo, dejó de lado los objetivos de crecimiento económico y de pleno empleo. Y la política fiscal pasó a priorizar, ¿qué? Equilibrio fiscal. Política de austeridad. ¿Para qué? Para evitar presiones inflacionarias. ¿Para qué? Pues para estabilizar el tipo de cambio. Es decir, se subordinó, pasó a ser una variable financiera en favor de estabilizar la moneda controlada por el sector financiero. ¿A costa de qué? De relegar los objetivos de crecimiento económico y pleno empleo y distribución del ingreso. Y en el contexto actual, que no se quiere caer en déficit, ¿se podría hacer eso de tomar presupuesto de algunos programas sociales como? No. Repito, el gobierno tiene que trabajar con gasto público deficitario. Tiene que entender, ¿no? Y la bronca es que debe ser acompañado por el Banco Central. El Banco Central debe financiar ese gasto público deficitario con 0% de tasa de interés o 0.1% de tasa de interés, ¿no? Repito, ahorita la prioridad es frenar la crisis. La prioridad es generar condiciones de empleo. La prioridad es evitar mayor quiebre de empresas que se está dando, ¿no? Porque estás atentando sobre la capacidad productiva, estás atentando sobre el crecimiento potencial, estás atentando sobre la creación de riqueza, estás atentando sobre la creación de empleo, ¿no? Sí, o sea, no puedes trabajar en contexto de equilibrio fiscal, en un contexto donde están cayendo las exportaciones, está cayendo el consumo y la inversión privada, ¿no? El gobierno tiene que gastar, ¿no? ¿En qué? En lo productivo. ¿En qué? En el pleno empleo. Dirigido a impulsar la esfera productiva. ¿Cómo se invierte en el sector agrícola si no es con un programa como Sembrando Vida? Mira, ¿Cuáles son las deficiencias de ese programa? mira. Tú tienes que apoyar, ¿no?, a los productores agrícolas de todos tamaños, ¿no? Ahora, es lógico, la gran mayoría son los pequeños ejidatarios o productores, ¿no?, que tú tienes que darle subsidio, ¿no? Fíjense, hasta en el propio Estados Unidos, ¿no?, los productores agrícolas reciben subsidio gubernamental. Recuerdo un estudio que leí hace años de la profesora Yolanda Trápaga de la facultad, donde se decía que el 95%, repito, eso fue hace años, ahorita no sé, el 95% de los productores agrícolas estadounidenses sobreviven gracias al subsidio gubernamental, ¿no? Y eso que son altamente tecnificados, altamente productivos y demás. O sea, todos los países, o sea, el caso de Francia, ¿no?, los productores agrícolas reciben subsidios gubernamentales. No te sobreviven los productores agrícolas en un contexto de eliminación de subsidios y libre comercio, ¿no? No por nada, Estados Unidos, repito, y mismo Francia, muchos países europeos protegen su sector agrícola. ¿Por qué? Porque también son
políticamente fuertes los sectores agrícolas en tales países, ¿no? Que exige política de subsidio, exige política proteccionista para preservar su fuente de producción y riqueza, ¿no? Y acompañado de qué? Pues de créditos baratos, política de subsidios, créditos baratos, los mismos fertilizantes, en la perspectiva de que tú tienes que garantizar condiciones de rentabilidad en el sector productor de bienes de consumo, de granos básicos, para ser autosuficientes en granos básicos. ¿Por qué México es superavitario en el sector agrícola? Pues por el aguacate, por las hortalizas, ¿no? El jitomate, etcétera. Entonces esos sectores no tienes que apoyarlos, ¿no? Repito, tienen alta rentabilidad. O sea, la política agrícola debe concentrarse en la producción de granos básicos, donde perdimos la autosuficiencia alimentaria. Importamos más allá del 40% de los granos básicos que consumimos. O sea, debe ser una política de seguridad nacional, la producción interna de los granos básicos. ¿Qué pasaría cuando el tipo de cambio se te dispara a 25, 30 pesos dólar si importamos en los granos básicos? Pues te va a incrementar el precio de los alimentos, te va a generar hambruna, ¿no? Entonces el gobierno debe, o sea, te estableció precios de garantía, lo cual está bien, ¿no? Pero solamente en 2, 3 productos, ¿no? Te debe establecer precios de garantía, repito, pero a su vez acompañado de toda la otra política que antes señalé, ¿no? Y luego también, ¿no? Ahí está el problema del agua, ¿no? Está la cuestión esta de Chihuahua y demás, ¿no? O sea, el gobierno dejó de invertir desde hace mucho tiempo en la construcción de presas para ampliar las tierras de riego, ¿no? Que son fundamentales justo para la producción agrícola, ¿no? Y sobre todo, repito, para el impulso de la producción de los granos básicos. Entonces, es por muchos frentes que tú tienes que encarar el problema pues yo recuerdo con el güey de Salinas de Gortari, ¿no? Dijo, dejamos de lado los precios de garantía, ¿no? Y te abre la economía con un tipo de cambio apreciado, con dólar barato, y te abrió la economía. Entonces, salía más barato importar el maíz, ¿no? El frijol y todos los granos básicos que producirlos internamente, ¿no? Pues si te eliminan los precios de garantía, entonces los precios pasan a ser determinados ¿por qué? Por los precios importados, ¿no? Bajan los aranceles, desaparecen los aranceles y abaratas el dólar, pues abarataste el precio de los productos importados y de ahí que se dejó de producir los granos básicos internamente, que era más rentable y más barato importarlos que producirlos internamente. Pues repito, hay de economistas, carajo, no. Entonces, repito, el sector agrícola requiere políticas proteccionistas para que las importaciones no te desplacen la producción nacional, ¿no? El caso de Japón, ¿no? Siempre Japón ha sido autosuficiente en arroz, no obstante que el arroz le sale 10, 11 veces más caro que el arroz de Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema de seguridad nacional, es el alimento, ¿no? Básico de los japoneses, ¿no? De hecho de todos los asiáticos, ¿no? Entonces, y aquí, repito, no ha habido, o sea, dejó de haber política agrícola. La estableció, trató de restablecer López Portillo con el sistema alimentario mexicano, ¿no? Porque había mucho dinero, entonces ahí se otorgaban subsidios a la agricultura, etcétera, pero desapareció ese excedente petrolero y desapareció la política agrícola y el sector agrícola volvió a caer otra vez, ¿no? Entonces, y repito, y no tenemos, tú no vas a resolver el problema agrícola con esta cuestión del sembrando vida tiene que ser un problema generalizado, ¿no? Generalizado, ¿no? Luego, de hecho, había gente de Chiapas que me platicaba, ¿no? Que en estos programas de Sembrando Vida, que las cantinas estaban llenas, ¿no? De los jóvenes que perciben esos ingresos, y luego también muchos productores ahí de café no encuentran mano de obra, ¿no? Para la cosecha de su producto, porque lógico, optan por esta cuestión de Sembrando Vida. Entonces tienen que venir gente de Guatemala, contratar gente de Guatemala para la cuestión de la cosecha del café, qué sé yo, ¿no?
Entonces, tienen que ser políticas integrales. Y luego, repito, el sector manufacturero. El gobierno dice, no, yo no apoyo empresas. Es de nuevo no saber economía, carajo. No. Tienes que apoyar a las empresas. En toda crisis se sale de la crisis con mayor participación del Estado en la actividad económica. No puede dejar a las empresas al libre arbitrio de las fuerzas del mercado porque quiebran, tal como está aconteciendo. No por nada en todas partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo están apoyando a las empresas. ¿No? O sea, no tanto para apoyar la burguesía, sino para apoyar la planta productiva, para evitar quiebre de la esfera productiva. ¿No? Y muchos países están hasta nacionalizando empresas. ¿No? ¿Para qué? Porque son empresas estratégicas que tienen que preservarse. ¿No? ¿No? Ahí está la cuestión esta de Interjet, ¿no? Pues para que el gobierno entre y sea Interjet empresa nacional, carajo, ¿no? ¿Por qué vas a llevar aquí a que sean empresas transnacionales las que copen el área, la aeronáutica del país? Pues no, carajo, no. Y todo en aras de no caer en déficit fiscal, no caer en más deuda, ¿no? La deuda, repito, tú tienes que endeudarte en pesos y no en dólares. Y la deuda en pesos se va reestructurando. Y lo importante es bajar la tasa de interés. ¿Alguien más? Están muy callados, jóvenes. Digan algo, chivo. Bueno, el siguiente artículo está muy largo y entonces, tomando en cuenta el tiempo, lo veríamos el jueves, ¿no? El segundo artículo de este autor, ¿no? Que es respecto a la desigualdad derivada del sector financiero. Pues sí, como la política económica ha actuado a favor del sector financiero, pues ha sido el gran ganón. Ha actuado en detrimento del sector productivo, del empleo y ahí la creciente desigualdad del ingreso a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? A favor de lo financiero. Entonces aumenta el poder económico y político del sector financiero que sigue presionando a que siga la política económica a su favor, ¿no? Independientemente de cuál sea el gobierno, ¿no? Independientemente de cuál sea el Congreso. Hasta que la gente se ve en las calles, tal como aconteció en la crisis del 29-33 a nivel mundial. Y que haya un presidente, ¿no? Que vea, ¿no? O sea, ¿por qué Roosevelt actuó en detrimento del sector financiero? Fue lo que Keynes llamó la eutanasia del sector financiero. No porque lo traía en mente cuando estaba en proceso electoral, ¿no? Sino fue porque las mismas circunstancias lo obligaron. Estaba en jaque el sistema capitalista. La Unión Soviética estaba creciendo en ese periodo y el Partido Comunista era fuerte en Estados Unidos. Los sindicatos eran fuertes, estaban en las calles, los desempleados estaban en las calles o protestando o delinquiendo, ¿no? Entonces tenía que satisfacer condiciones de pleno empleo, ¿sí? Y para ello tenía que subordinar lo financiero en favor de lo productivo, en favor de financiar al gobierno y para satisfacer las demandas de empleo, ¿no? Y la bronca es que hemos tenido crisis tras crisis y se sigue actuando en favor de lo financiero, ¿no? ¿No? Aquí, pues, hasta que haya los niveles de concientización y politización que lleva a la gente a salir a las calles y decir, no, necesitamos cambio de rumbo, ¿no? Que la política económica responda a los propósitos nacionales de empleo en favor de la esfera productiva, en favor del crecimiento. Comentarios, jóvenes.
Pues si eso no se dio en este momento que todos decían o pensaban que iba a ser el fin del neoliberalismo, pues qué difícil está entonces que se dé, ¿no? Así es, así es. Sí, porque yo me he preguntado, ¿no? Si con el 52.x% de la votación seguimos con más de lo mismo, ¿qué porcentaje de votación se necesita para el cambio de rumbo, ¿no? Y la bronca es que no se va a lograr un porcentaje mayor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién va a volver a votar por la izquierda, carajo, no? La supuesta izquierda, ¿no? Repito, históricamente los cambios se dan en las calles, ¿no? A nivel mundial. Pero incluso dentro de gran parte de los que votaron por López Obrador sigue vigente el mito de la meritocracia y de que pues, hay que trabajar y todo eso, profe. O sea, como de, en realidad, de teoría económica y de, pues, de los cambios que deberían implementarse en el sistema económico, pues la mayoría no habla de eso. Por eso, efectivamente, ¿por qué? Porque la gente no está educada, ¿no? No está educada. Sí, si tú planteas hoy en día gasto deficitario, un plebiscito sobre gasto deficitario, lo vas a perder, ¿no? Toda la gente está, sí, porque consideran el déficit fiscal como malo, ¿no? Si tú planteas un plebiscito sobre la autonomía del Banco Central, el 90% más va a apoyar la autonomía del Banco Central, ¿no? O sea, predomina el pensamiento neoclásico, ¿no? Neoliberal, ¿no? El peso fuerte. Si tú planteas una política devaluatoria, no, el peso fuerte, ¿no? La gente no se da cuenta que ese peso fuerte, ¿no?, nos ha llevado a menor crecimiento, y nos ha llevado a actuar en favor del sector financiero, ¿no?, a ser menos competitivo, tener menos industria, menos empleo, menos salarios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, insisto, ¿no? Pues sí, o sea, tener economistas bien capacitados, comprometidos, por ahí creando niveles de concientización y politización, por ahí cambiando los rumbos, ¿no? ¿En favor de qué? De lo nacional, del empleo, de los propósitos nacionales, ¿no? ¿Sí? Predomina el enfoque neoliberal. Sí, los medios de comunicación siguen estando controlados, siguen. La misma Carmen Aristegui se asusta cada vez que me entrevista, carajo, ¿no? Y la última entrevista fue en enero de este año, ¿no? Cuando yo me pronuncié así totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo? ¿No? Dije, pues sí, carajo, ¿no? Pues son las empresas transnacionales las que se favorecen de ello, no las empresas nacionales, ni. ¿No? Sí, ayer en la mesa de los lunes donde participa Lorenzo Meyer, ahí Lorenzo Meyer dijo con respecto a los cambios, que estuvieron discutiendo los cambios que se anunciaron en la mañana, ¿no? Y luego dice, pues yo esperaría cambios en torno a un proyecto de nación, un poco diciendo, ¿no?, de mayor participación del Estado, ¿no? Y un poco diciendo, pues no lo veo, ¿no? ¿No? O sea, siendo muy, muy cuidadoso, ¿no? Porque pues él, íntimo amigo de López Obrador, ¿no? Y entonces hoy en la mañana le mandé, yo siempre le mando a Carmen Aristegui mis artículos, y entonces ahí le puse una nota, ¿no? Dije, esta es en respuesta a la preocupación de Lorenzo Meyer, ¿no? Pues de que seguimos con más de lo mismo, ¿no? Que no hay transformación alguna, ¿no? Y de hecho, sobre esto he venido escribiendo desde hace rato, y el artículo lo hice desde el viernes, ¿no? Sí, porque vean ustedes, ¿no? Ahí están economistas, siguen economistas del ITAM, ¿no? Mario Delgado es economista del ITAM, Zoé Robledo es economista del ITAM, ¿no?
Y luego alguien me dijo, no, pues ahí está Gerardo Esquivel. Pues sí, pues es un economista neoclásico, carajo, ¿no? No representa el pensamiento de la UNAM, carajo, ¿no? Y también dijeron, no, pues ahí está Arturo Herrera. Le dije, pues, igual, ¿no? Estudió en la UAM, pero después se formó en el Banco Mundial y en Estados Unidos, o sea, y sobre todo en la orientación neoclásica. Bueno, que yo estaba en Estados Unidos un montón de veces estudiando, pues sí, pero en una perspectiva diferente, heterodoxa, ¿no? Vayan viendo ustedes opciones de estudiar maestría, ¿no? Doctorado, sobre todo en universidades donde predomine el enfoque heterodoxo. ¿Dónde es eso, profe? Pues yo recomendaría la Universidad de Campinas, Brasil. La Universidad de Campinas está en el estado de Sao Paulo, a hora y media de Sao Paulo. Hay muy buenos economistas. Yo estuve una estadía de investigación allí en el 93. Ahí la maestría donde está mi hija, en Nueva York, en el Instituto Levy de Bard College. Ahí está la gente de la teoría moderna del dinero. Ahí tiene de profesores a Paulina Cherneva, a Randall Ray, a Jan Kriegel. También está la Universidad de Missouri, Kansas City, donde ellos antes estaban y sigue todavía un equipo heterodoxo. He estado 2 veces yo en años sabáticos, porque ahí estaba antes Randall Ray y Jan Kriegel, ¿no? La misma Paulina Cherneva, la estudiante del doctorado. Está Fanny Kelton, profesora de allí. Y en el posgrado nuestro, ¿no? Ahí depende con quién trabajes, ¿no? Hay de todo. Comentarios, preguntas, jóvenes. Están muy callados, chiva. Se quedaron preocupados, ¿bien? Bueno, hay que cuidarse, pero bastante, ¿eh? Porque la pandemia